China celebra desde este jueves el 18º Congreso del Partido Comunista y en esta instancia se va a elegir a los próximos líderes de la nación y se establecerá además la agenda del partido. Queremos conocer los alcances que tiene este proceso de cara, por supuesto, a una de las potencias más importantes del mundo y para eso nos acompaña la directora del Centro Asia-Pacífico de la Universidad Diego Portales, Julie Kim. Julie, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mina, por la invitación. A ver, Julie, para partir conversando, ¿de qué se trata este Congreso? ¿Por qué es tan importante? Y estamos hablando de la llegada de una nueva generación de líderes a la actual. ¿Habrá cambios entonces? El Congreso en sí se celebra cada 5 años, donde se reúne todos, por así decirlo, los representantes del partido único que gobierna el día de hoy China, que incluye a más de 80 millones, ¿no es cierto?, de miembros del partido, que eligen justamente, que cuentan con representantes que son más de 2.000, imagínate la dimensión de lo que estamos hablando, que ellos eligen aproximadamente 300 y algo, ¿no es cierto?, de un comité, que ellos, más que elegir, te diría, es que confirman, ¿no?, lo que viene, por así decirlo, a diferencia de lo que estamos cursando en Occidente, que es de bottom-up, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba la elección, en el caso de China estamos hablando desde arriba hacia abajo. Entonces, lo que las autoridades del partido ya han preseleccionado como los que son los nuevos líderes serían confirmados, ¿no es cierto?, en el proceso que va a durar, el nombramiento debería confirmarse ya, ¿no es cierto?, el último día del Congreso, de este 18º Congreso, ¿no es cierto?, y de la cuarta generación, y se confirma el primer día del nuevo Congreso, que sería el próximo jueves. Pero son nuevos líderes, eso es lo importante. Líderes, ¿De qué líderes estamos hablando? Son nuevos líderes y especialmente nosotros tenemos que prestar atención a lo que es el Politburó y el Comité Central, el permanente del Politburó. Y de hecho, dos de los actuales que ya están en el Politburó son los únicos que se quedan, ¿no es cierto?, que son justamente Xi Jinping y Li Keqiang, ¿no es cierto?, que están todos, conocemos, por así decirlo, que no debemos esperar que ellos no sean confirmados como nuevo presidente y primer ministro, pero especialmente en lo que es el Congreso de hoy, de esta semana del Partido Comunista, ¿no es cierto?, saldría Xi Jinping siendo el secretario general del partido, ¿no es cierto?, y Li Keqiang como el segundo, y que ellos en marzo sí ya retomarían los puestos de jefe de Estado, jefe de gobierno. Por lo cual, todos estamos expectantes a lo que son los otros miembros del Comité Permanente del Politburó, ¿no es cierto?, y qué perfil tendrían ellos en términos de lo que son reformas, de perfil de apertura política, ¿no es cierto?, etcétera, especialmente tener en cuenta lo que también fueron los escándalos que han acompañado lo que es este proceso, que ha sido menos tranquilo de lo que estábamos acostumbrados a desconocer. De esto no era tan común, ¿no es cierto?, estar tan expectantes ante este proceso, por lo que fue el proceso, por ejemplo, de Bo Xilai, que era uno de los que estaban asegurados, por así decirlo, de que sería uno de los integrantes del Comité Permanente del Politburó, y que el día de hoy está expulsado del partido, ¿no es cierto?, su esposa está encarcelada con pena de muerte, ¿no es cierto?, etcétera, y que eso también muestra lo que son las luchas internas dentro de lo que son los liderazgos del partido. Me gustaría que entráramos justamente en ese tema porque, claro, ha habido ya declaraciones importantes y se ha puesto especial énfasis en primero la corrupción, en las reformas económicas y, por supuesto, por añadidura te pregunto si habrá reformas políticas. Partamos primero por, a ver, ¿qué pasa con el tema de la corrupción? Hoy día es un tema central de este Congreso, ¿no? De hecho, una de las primeras señales que entregó Hu Jintao en su recuento, ¿no es cierto?, de los últimos 5 años de gobierno, fue el hecho de que uno de los principales desafíos que enfrenta el partido es hacer frente a la corrupción, además haciendo alusión a lo que fue el caso de Bo Xilai, ¿no es cierto?, y que el partido necesita hacer frente a este desafío porque si no estarían incluso siendo cuestionados, ¿verdad?, su estabilidad en forma seria. Y sí, de hecho lo que hemos visto, y eso lo confirman, ¿no es cierto?, distintas organizaciones, ONGs, ¿no es cierto?, y estudios como el de Governance del World Bank, ¿no es cierto?, del Banco Mundial, que vemos es un deterioro constante desde la última década en lo que han sido elementos especialmente de corrupción. Sí, de hecho, varios estudios que analizan lo que es la respuesta de la ciudadanía china con relación a sus gobernantes dicen en relación a lo que es el rechazo a la corrupción que estaría imperando en las altas autoridades. De hecho, durante la última semana, y el caso de Bo Xilai también, mucha noticia hizo también el hecho, en Maya, del tema del asesinato de un británico, ¿no es cierto?, espía, etcétera, era el hecho de lo que era el nivel de enriquecimiento que se podía observar en la familia, ¿no es cierto?, de un funcionario público. Y lo mismo también nos recordemos que ocurrió durante la semana pasada en el New York Times relacionado a la familia del primer ministro, de Wen Jiabao, que se lo asocia a sus familiares, ¿no es cierto?, un patrimonio de cientos de millones de dólares, y que fue inmediatamente, obviamente, ¿no es cierto?, censurado en lo que eran los medios chinos, cuando además Wen Jiabao es conocido como el hombre cercano al pueblo, ¿no? O sea, con mayor razón entonces la corrupción pasa a ser un eje central. Ahora, a ver, hay varios temas, Julie, por ejemplo, desigualdad social, que es un tema tremendo en China, las reformas políticas. A ver,
¿Cuáles son las prioridades, dirías tú, para este Congreso? Otra cosa, ¿cuáles serán las prioridades para el resto del mundo, por supuesto? Sí, de hecho, más allá de este Congreso, pensamos que siempre China funciona en base a planes quinquenales, ¿sí? Y el plan quinquenal que ya está rigiendo ahora y que está vigente hasta 2015, establece como el desarrollo armonioso, de la sociedad armoniosa, haciendo respuesta a este elemento de desigualdad, ¿no es cierto? Porque de hecho vemos que el coeficiente Gini de China al día de hoy, a pesar de ser un país socialista o comunista, ¿no es cierto?, vemos que tiene niveles de desigualdad del nivel latinoamericano, que tenemos los peores indicadores en el nivel mundial. Sobre todo entre el agro, digamos, o entre el campo y la ciudad, ¿verdad? Ahí donde se nota más. Y por eso se produce además el tema de la migración, que además genera más problemas, ¿no es cierto?, en términos de políticas públicas, urbanización, etcétera. Entonces vemos un aumento de la desigualdad. De hecho, China al día de hoy ya cuenta con más de $1 millón, 1 millón de ciudadanos con más de $1 millón, con millonarios, que a su vez conviven con 150 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Perdona, ¿no? ¿Y las autoridades internamente del Partido Comunista Chino se cuestionan eso? Porque de alguna manera lo han permitido. Obviamente se lo cuestionan, y de hecho en el primer discurso, ¿no es cierto?, de la apertura del Congreso, junto al tema de la corrupción, el tema de hacer frente a los temas de ingreso y del bienestar de la población china, fue otro tema central. Pero también yo creo que una señal, se hizo hincapié en que de acá al 2020 el objetivo es duplicar los ingresos promedios de los chinos, ¿no es cierto?, más allá de hacer una alusión más directa a lo que es la distribución en sí, ¿no es cierto?, por lo cual esperamos continuar ver una política continuista en lo que ha sido, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo económico, pero sí complementando con algunos de hecho también lo señaló en su señal Hu Jintao, lo que era un tipo de cambio, ¿no es cierto?, más realista, ¿no es cierto?, lo que es un aumento de lo que es la participación del yuan como una moneda internacional, ¿no es cierto?, reformas financieras, ¿no es cierto?, etcétera, también a lo que eran los monopolios, ciertos sectores de monopolio, para poder aumentar lo que es la competitividad de China. Entonces, vemos esos temas, y con lo que tú te referías al tema político, obviamente claro, el gran desafío hoy es cómo conciliamos la necesidad de crecimiento económico para una estabilidad social con lo que son los desafíos en términos de apertura y de manejo, ¿no? Pero cuando hablamos de reformas políticas en China, por lejos estamos muy lejos de pensar en la existencia, por ejemplo, de otros partidos políticos, de otras vertientes políticas. Eso no está ni siquiera en la tabla de discusión, no está ahí. No. O sea, cuando hablamos de reformas políticas, ¿de qué hablamos? Y de hecho llama la atención porque si analizamos lo que son la posición de los ciudadanos chinos en relación a la apertura política, más lo que es un elemento de democratización, ¿no? ¿cierto? Vemos que lo que es su mayor nivel de presión por elementos como elementos más inmediatos, ¿no? Como mayor participación a nivel de alcaldías, a nivel de políticas. Pero siempre bajo el partido único. Siempre en general bajo el partido. O sea, no hay cuestionamiento el día de hoy. De hecho, no conocemos alguna alternativa de organización nacional, ¿no es cierto?, que pudiese tomar, por así decirlo. Es que no las hay, o las hay. El único sería el ejército, ¿no?, que tiene una organización a nivel nacional y centralizado. Sin embargo, lo que vemos es, sí, de hecho ya han comenzado ya hay un proceso de mayores niveles de participación política, ¿no es cierto?, en lo que es nivel de elección de alcaldías, ¿no es cierto?, en elementos de participación en términos de municipios, etcétera, que sí están respondiendo a lo que son las demandas más inmediatas de la población, que tienen que ver mucho más con elementos de tomas de terrenos, ¿no es cierto?, lo que son derechos laborales, ¿no es cierto?, lo que son temas de polución, contaminación, de fiscalización de lo que son seguridad alimentaria, por ejemplo, que es un tema central en el caso de China, que han ido por esos temas antes de lo que ha sido todavía. Sí vemos un aumento muy importante en lo que son manifestaciones masivas, por así decirlo, por paros, ¿verdad?, etcétera. De hecho, se contabiliza que el año 2011 hubo aproximadamente 180.000 manifestaciones grupales, que cada vez aumentan en cantidad de número y cantidad de involucrados, ¿no es cierto?, que son 4 veces lo que era el 2010. Sin embargo, todavía están en causas aisladas, muy específicas, en base a solución de problemas puntuales, ¿no es cierto?, y no con una organización de base nacional. De hecho, como todos sabemos, el nivel de control justamente de lo que podría ser la creación, ¿no es cierto?, o el ascenso de este tipo de
de contraposición está altamente controlado. Julie, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero la ralentización, es decir, la desaceleración económica, claro, va a ser uno de los temas, por supuesto, también centrales. ¿Qué medidas crees tú que se van a adoptar o qué medidas se están pensando justamente para detener esa desaceleración? Especialmente de hecho estuvo también el discurso, ¿no es cierto? Y todos están un poquito más tranquilos porque los últimos datos justamente que han salido del mes de octubre han apuntado a lo que es confirmar que ya habría terminado el proceso de desaceleración que duró 7 trimestres, ¿no es cierto? Y generaba además grandes dificultades para la economía y la política china en este proceso de recambio. Se propone continuar especialmente con lo que son incentivos para aumentar lo que es la fortaleza de la demanda interna y el consumo interno. De hecho, ya hemos visto en cierto alzas lo que son, de hecho quieren dividir, ¿no es cierto?, lo que es la dependencia económica, que el día de hoy está muy dependiente de lo que eran las exportaciones, en un escenario en que Europa todavía está muy inestable, ¿no es cierto?, Estados Unidos también, ya hoy veíamos caídas de nuevo, ¿no es cierto?, de lo que son las bolsas. Entonces, cómo fomentar aún más lo que es el motor de la demanda interna, que además responde a dos necesidades, la económica y la social. Muy bien, Julie Kim, queremos darte las gracias por habernos venido a explicar este tema que, claro, tiene tantos elementos bastante complejos, pero en lo central nos quedamos con desigualdad social, corrupción, reformas políticas, desaceleración económica, que serán parte de los temas centrales de este Congreso del Partido Comunista Chino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.